El viaje a Yaxmutal, el corazón de la serpiente bicéfala. No se vayan a ningún lado. Pero antes de que revelemos el secreto de la serpiente bicéfala, solo les pido una cosa. Revienten ese botón de me gusta. Y si son nuevos aquí, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna expedición a los lugares más intrigantes del mundo. El tiempo no se mide en minutos, se mide en ciclos de sangre y piedra. Imaginen una ciudad más grande que cualquier urbe medieval que hoy conocemos. Una metrópolis regida por reyes que descendían a un inframundo ritual para garantizar que el sol volviera a salir. Esta es Tikal, o, como la llamaron sus amos, Yaxmutal. Hoy vamos a hacer el mismo viaje que hicieron los grandes sacerdotes. Vamos a adentrarnos en la selva antes de que la luz despierte. Vamos a subir al templo de la serpiente bicéfala, el punto más alto del mundo maya, para presenciar un ritual cósmico de 1500 años. Pero cuidado, Tikal esconde un secreto que la historia jamás ha podido resolver. Hablamos de una conquista silenciosa y un abandono masivo. ¡Qué fuerza! ¡Qué cataclismo! Hizo que 100.000 almas simplemente desaparecieran de esta tierra. Prepárense para una aventura que atraviesa la historia, el cosmos y el misterio. Si quieren sentir el escalofrío del pasado y descubrir por qué esta civilización milenaria colapsó, este es su video. Comenzamos nuestro descenso al corazón de la oscuridad. La luz era una promesa lejana. Solo un puñado de linternas rompía la oscuridad, abriendo un túnel tembloroso a través de la densa selva de Petén. El aire, pesado y húmedo, olía a tierra fermentada y a misterio. Este no era Tikal al mediodía, lleno de turistas. Era Yaxmutal, el antiguo nombre de Tikal, el reino de los Ahau, señores, custodiado por la noche. Nuestra expedición, guiada por el chamán maya Itzá, Xibalbá, se deslizaba en el silencio. El único sonido era el crujido de las hojas bajo nuestros pies, y de repente, un rugido. No era un animal, era un eco gutural, profundo, que vibraba en el pecho. El mono aullador, el guardián de la noche, cuyo grito era para los antiguos mayas la voz del inframundo, el Xibalbá. El rugido matutino del mono aullador marcaba el inicio del día y era interpretado como una comunicación entre el mundo de los vivos y el Xibalbá, la morada de los dioses de la muerte. La caminata terminó abruptamente ante la base imponente del Templo 4, el templo de la serpiente bicéfala, Templo Kukmo. Con sus 70 metros, era el punto más alto del mundo maya. En la época precolombina, este templo no solo era un lugar de veneración, era un observatorio y un portal. Ascendimos las escaleras de piedra gastada, cada paso un tributo al esfuerzo ancestral. En la cima, el cielo era una manta de terciopelo que comenzaba a rasgarse con tonos grises. La niebla se extendía debajo, cubriendo la gran plaza, haciendo que las puntas del templo primero y el templo segundo parecieran islas flotantes. ¿Por qué los mayas, sin herramientas modernas, construyeron estas vastas pirámides en un entorno tan inhóspito? La respuesta está en su cosmovisión.
Para ellos, la altura no era solo una proeza arquitectónica, era una necesidad espiritual. El templo es el axis mundi, el centro del cosmos. Su base está ligada al inframundo, Xibalbá. Su plataforma principal representa el plano terrestre. La crestería y el santuario en la cima tocan el cielo 13, la morada de los dioses celestiales. Esperar el sol en el templo 4 es presenciar una alineación cósmica diseñada por los Ahau. A las 5:45 de la mañana, el misterio se reveló. La niebla se levantó justo cuando un disco brillante, el sol, el dios Kinich Ahau, se asomó por el horizonte. En la visión maya, el sol no simplemente sale, es un acto ritual. El sol, Kinich Ahau, viaja cada noche por el Xibalbá, el inframundo, para luchar contra los señores de la muerte. Su salida en el este es su triunfo diario sobre la oscuridad, asegurando que la vida continúe. Cada mañana en Tikal se celebraba este evento, crucial para la supervivencia del cosmos. Al ver la selva inundarse de oro, uno se da cuenta de que la pirámide no era una tumba, como las egipcias, sino un reloj cósmico y un escenario ritual. Una vez que el sol se elevó, descendimos a la gran plaza, el corazón político y ceremonial. Aquí, entre las imponentes estructuras del Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras, se concentran la educación y la intriga. Tikal fue una superpotencia con una población estimada de 100.000 personas en su apogeo. Su influencia se extendía por toda la región maya, utilizando el Sacbé, caminos blancos elevados, para conectar sus barrios y sitios ceremoniales. Sin embargo, a pesar de todo su poder, Tikal y la mayoría de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas alrededor de 1900 del siglo IX después de Cristo. ¿Qué causó el colapso del clásico maya? Intriga ambiental, sequías prolongadas y deforestación excesiva debido a la sobrepoblación. Intriga social, guerras constantes y la revuelta del pueblo contra una élite religiosa y política. Intriga cósmica. Algunos creen que fue una pérdida de fe en los Ahau para mantener el balance cósmico. Tikal, al mediodía, se convierte en un laberinto de misterios sin resolver, donde el eco de los tambores ceremoniales parece estar susurrando la respuesta, oculta bajo la exuberante vegetación. Al llegar a la gran plaza, la luz del amanecer bañaba las estructuras y se enfocaba en las estelas grandes losas de piedra caliza talladas que se alzaban frente a los templos. Estas no eran meros monumentos. Eran los libros de historia pública y los altares de consagración de la realeza. Cada estela documenta la vida de un Ayau, gobernante, su linaje, las victorias militares y, crucialmente, la fecha exacta de un Catún, un ciclo de 20 años mayas, un evento conocido como atar la piedra, consagrar el monumento. Dos monumentos clave desvelan el drama y la cosmovisión de Tikal. Estela 29, el amanecer dinástico, 292 después de Cristo. Esta estela es la que lleva la fecha más antigua conocida en Tikal. Representa a uno de los primeros Ayao del período clásico.
El gobernante está representado con un tocado de grandes plumas, pero lo más intrigante es la deidad o figura ancestral que flota sobre su cabeza. Esto simboliza la conexión directa del rey con sus ancestros y los dioses, legitimando su gobierno como un mandato cósmico. El Ayao es el intermediario entre el cielo, la tierra y el inframundo. El inicio del gobierno en Tikal se basaba completamente en la creencia de que el rey podía mantener el balance universal, lo que se lograba mediante rituales de sangre y dedicación calendárica, todo grabado para la posteridad. La estela 31 y el hombre del occidente, 378 después de Cristo. Esta estela es uno de los documentos más intrigantes, marcando un quiebre en la historia de Tikal. Los jeroglíficos narran la llegada de Siyaj Ka'ak. Nace el fuego, un personaje que la estela identifica como el Señor del Occidente o Calomte, un título de superseñor. Esta figura no era maya de Petén, sino que venía de la gran metrópolis de Teotihuacán, cerca de la moderna Ciudad de México. La estela registra que el Ayao de Tikal, Chactoc y Chaac, gran garra de jaguar, murió o fue sacrificado ese mismo día. A partir de entonces, Tikal adoptó una marcada iconografía y prácticas militares teotihuacanas. Guerreros con tocados de búho y lanzadardos. Este evento no fue solo un cambio político, fue una reestructuración cósmica. El Señor del Occidente forzó su propia versión de la deidad solar y el gobierno sobre la dinastía local, demostrando cómo una intrusión militar podía reescribir la mitología y la legitimidad de un imperio. La estela fue el instrumento para narrar y legitimar este nuevo orden. Al mirar las puertas de los templos Pimeipato, se veían los restos de los famosos dinteles de madera zapote. Aunque los originales están en museos, su mensaje es claro. Dintel 3 del Templo 4. Este dintel, encargado por el rey Yikin Chankawil, lo muestra personificando al dios del inframundo, sentado sobre un palanquín. Este acto es el punto final de un ritual. El rey debía descender simbólicamente al Xibalbá y ascender triunfante, garantizando la fertilidad y la continuación de su linaje. La arquitectura y los jeroglíficos son el testimonio de la aventura espiritual del gobernante para sostener el cosmos Tikal. No es solo un conjunto de ruinas. Es un libro de historia tallado en piedra. Una aventura que te obliga a caminar por la cosmovisión de una de las civilizaciones más sofisticadas de la antigüedad. Es un sitio donde la educación, la mística y la aventura se viven al ritmo del corazón de la selva y el eco de los grandes reyes que ataron las piedras para mantener el orden cósmico. Mientras caminamos por los agbés, caminos blancos de la antigua superpotencia, que una vez albergó a 100.000 personas, una pregunta perdura. ¿Por qué fue abandonada? A pesar de la sofisticación de su calendario, su astronomía y sus rituales de poder, Tikal y la mayoría de las grandes ciudades mayas fueron repentinamente despojadas de sus élites y abandonadas alrededor del siglo IX después de Cristo. Los expertos sugieren la combinación de sequías prolongadas, deforestación y constantes guerras internas, pero la verdad
es que ninguna explicación es totalmente satisfactoria. ¿Fue acaso un fallo en la cosmovisión? ¿Una pérdida de fe en que los Ahau, después de todos sus rituales de sangre y sus complejas matemáticas, pudieran seguir manteniendo el balance cósmico? El eco de los grandes reyes que ataron las piedras para el orden cósmico se disuelve en el rugido del mono aullador, que sigue resonando. En Tikal, el misterio final no es cómo la construyeron, sino por qué la dejaron. Tikal no es solo un conjunto de ruinas. Es un testimonio de aventura, un libro de historia tallado en piedra y un escenario místico donde cada pirámide es un portal al cosmos. Es un lugar donde la educación se mezcla con la mística y la aventura se vive al ritmo del corazón de la selva. El visitante de hoy camina entre los templos sabiendo que, aunque la civilización se fue, el espíritu de Yaxmutal sigue vivo, esperando ser descifrado. Es un lugar donde la educación se mezcla con la mística y la aventura se vive al ritmo del corazón de la selva. El visitante de hoy camina entre los templos sabiendo que, aunque la civilización se fue, el espíritu de Yaxmutal sigue vivo, esperando ser descifrado.